astronomía. 2000 millones de años después, en el eón fanerozoico, esta forma de vida evolucionada, eucariota, evolucionó un paso más. El paso siguiente de evolución es que todos estos seres anteriores, eucariotas o bacterias, eran todos unicelulares. En este eón, el siguiente grado de complejidad o evolución es que empezaron a unirse estas formas de vida independientes y formaron colonias muy complejas, dependientes entre sí. Son los famosos seres multicelulares. Los primeros animales, los primeros seres multicelulares, son las medusas. Pues por los registros fósiles se cree que son las medusas. Lo más probable es que sea así. No sé si la ciencia actual ha descubierto algo más, pero por lo pronto son las medusas. También están las esponjas, por supuesto. Los dinosaurios, por ejemplo, también ya se extinguieron. Pero también las plantas. Las plantas son seres multicelulares y estas aparecieron en este eón. Antes no existía ninguna planta, porque antes todos los seres, antes a 600 millones de años, todos los seres vivientes eran unicelulares. Y los pastos es una evolución muy posterior de las plantas. No salieron inmediatamente con las plantas tipo de lecho, sino que salieron muy posterior después. Todo esto es importante, como mostraba, la vida cambia la geología planetaria. En el caso de las bacterias fotosintéticas, involucraron oxígeno en la atmósfera. En todo el planeta, en toda nuestra atmósfera planetaria, hay oxígeno en un porcentaje grande. Y sin ese oxígeno nosotros no podríamos vivir. Y lo importante aquí es que todos esos seres vivientes, todos sin excepción, pueden regular en su interior los componentes. Ejemplo, para que se entienda esto. Las bacterias, las células, todos los seres unicelulares tienen un líquido interior donde almacenan sus nutrientes y transportan sus nutrientes y también sus desechos. Eso se le llama, en el caso de las células, citoplasma, ¿no? Y estas células regulan automáticamente ciertas características. Por ejemplo, en las células, su citoplasma tiene que tener un pH de alcalinidad, digamos, intermedia, no puede ser muy ácido, y el nivel de salinidad del líquido interior también está regulado. Si el nivel de salinidad del citoplasma de cualquier bacteria o célula o ser unicelular supera el 7% el nivel de salinidad, la membrana no lo resistiría y se rompería, como una pompa de jabón, explotaría. Por eso es importante que el líquido donde está estas membranas, estos seres vivientes unicelulares con membranas, no pueden estar en lugares donde haya mayor salinidad al 7%, porque si no la membrana no resistiría, morirían inmediatamente. En el caso de los otros animales avanzados, los mamíferos, tenemos como medio común interno donde transportamos nuestros nutrientes y los desechos metabólicos, la sangre. En el caso de las plantas, la savia, ¿no? Y ahí se regula automáticamente, nosotros no lo hacemos conscientemente, el organismo lo hace automáticamente, digo automáticamente, pero hay muchos procesos complejos, pero no lo hacemos conscientemente, simplemente el organismo lo hace, regula la alcalinidad de la sangre, el nivel de hierro, tanto. Si no tiene poco hierro en la sangre, tiene anemia. El nivel de glucosa, muy importante medir el nivel de glucosa, hay unos rangos, si uno se pasa es malo, si uno tiene poquito también es malo. La temperatura de la sangre tiene unos rangos muy cercanos de, digamos, 37 grados más o menos, si es mucho, no se puede morir, y si es un poquito, si baja 3 grados, 4 grados, uno también se puede morir. Toda esa temperatura promedio de 37 grados en nuestra sangre es autorregulada. Nosotros no lo hacemos conscientemente, pero se hace. Y lo mismo la presión de la sangre. Tenemos unos niveles, un rango de niveles entre 80 a 120, que es una presión buena. Y si está muy por encima, tiene una hipertensión, uno puede morir. Y si está muy bajita, uno también puede morir por falta de
bombeo de sangre. Entonces, todas estas características internas, en el caso de nosotros en la sangre, se autorregulan, lo hacen automáticamente. Eso es una característica de los seres vivientes. Todos los seres vivientes para poder vivir tienen que autorregular su medio interior donde transporta sus nutrientes y donde bota sus residuos. Bota, ¿no? Digamos, nosotros respiramos oxígeno, en la sangre va oxígeno, el metabolismo se hace dentro de las células y estas botan como resultado del metabolismo dióxido de carbono y la misma sangre bota en 9 ese dióxido de carbono, lo bota llegando a los pulmones, ¿no? Pero también los nutrientes también entran por la sangre a cada célula y los residuos también van en la sangre. Todo ese autorregulamiento que es exclusivo de la vida es tan importante que se le llama a esto, en biología, homeostasis. Homeostasis es una característica exclusiva de los seres vivientes. Y esto es muy importante porque van a darse cuenta que el planeta también se transforma gracias a la homeostasis. Por ejemplo, este es un caso muy interesante en nuestro planeta Tierra. Sabemos que todos los ríos llevan siempre toneladas de agua dulce a los océanos, a los mares. Al menos desde hace 3.600 millones de años, los ríos están ahí, botando minerales y sales a los océanos, sin parar, sin parar. Hace 3.600 millones de años hasta ahora lo están haciendo, sin parar, las sales al océano. Pero, desde que existe la vida en la Tierra hasta ahora, el nivel de salinidad de los océanos nunca ha superado el 7%. ¿Por qué? Si todos los ríos siempre arrogan y meten sales a los océanos, continuamente, sin descansar, sin parar. ¿Cómo hace el planeta Tierra para poder nivelar el nivel de salinidad no mayor al 7% en los océanos? ¿Qué pasa si fuera mayor al 7%? Todos estos seres unicelulares morirían porque la membrana estallaría, explotaría y no habría vida en la Tierra. Entonces, ¿cómo hace el planeta Tierra para mantener margen este nivel de salinidad de los océanos? Es un poquito interesante cómo lo hace la Tierra. Se lo voy a explicar. Ya sabemos que los ríos continuamente llevan sales y minerales a los océanos. Pero también en ciertas zonas costeras, no en todas las zonas costeras, sino en ciertas zonas costeras, incluso en lagunas, se forman ciertos arrecifes, no de coral, pero sí se forman ciertos arrecifes y forman las famosas lagunas saliníferas. En Bolivia hay una muy famosa. Allí, naturalmente, sin acción humana, se concentra la sal en estas lagunas saliníferas. ¿Por qué? Porque el nivel de agua es tan bajito que el calor del sol del mediodía hace que se evapore toda el agua y se decante la sal. Esto se hace naturalmente, sin acción humana. Y esto se ha hecho casualmente desde 3.600 millones de años que la vida ha existido en la Tierra. Y menos mal lo hace así, porque si no, no habría vida bacteriana en la Tierra, unicelular, y no existiríamos nosotros. Más adelante les explicaré por qué es importante las bacterias para la vida en todo el planeta. Bueno, ¿por qué se formaron estos pequeños arrecifes? ¿Por qué se forman estas lagunas saliníferas? Y eso es lo interesante. Yo les dije que hay ciertos seres unicelulares, como los foraminíferos, que tienen no una membrana, sino que en su membrana forman una concha calcárea. Esa concha calcárea sí se puede fosilizar, por eso sabemos la existencia de la antigüedad de estos foraminíferos, porque se puede fosilizar estas conchitas. Pero estas conchas calcáreas, las olas hacen que se vayan apilando y formando pequeños arrecifes, conchas calcáreas, de estos foraminíferos. O sea que gracias a estos seres vivientes, gracias a las conchas calcáreas que hacen estos seres vivientes, se formaron en ciertos lugares de la Tierra las lagunas saliníferas. Es muy interesante. O sea que el nivel de salinidad de los océanos y de las lagunas, a excepción del Mar Muerto,
ha sido regulada por los mismos seres vivientes, automáticamente, ¿no? No es que lo hagan conscientemente, sino que automáticamente hizo posible que la vida tenga el ciclo continuo, ¿no? Porque hace posible que el nivel de salinidad de los océanos y de las lagunas sea inferior al 6%, al 7%. Además, otro ejemplo muy interesante. Ya les dije que nuestra Tierra tiene como porcentaje de oxígeno en la atmósfera alrededor del 20 al 25%, ¿no? Y eso no ha cambiado en todos los 3.600 millones de años. Hay unos estudios que dicen que en determinada época de la Tierra subió un poquito más, pero eso está por estudiarse más, porque hay ciertas consecuencias. Esas consecuencias son las siguientes. Obviamente sabemos que si el nivel de oxígeno de la atmósfera baja por debajo del 20%, la vida aeróbica correría peligro. Y si se acaba el oxígeno, no habría vida aeróbica, no habría vida avanzada. Sí habría vida bacteriana, la que no es anaeróbica, pero nosotros no viviríamos, los animales no viviríamos, ni las plantas tampoco viviríamos. Porque como les dije, todos son eucariotas, todos los seres evolucionados son eucariotas y dependemos del oxígeno. ¿Y qué pasa si el nivel de oxígeno de la atmósfera supera el 25%? El problema del oxígeno es que, como les dije, es muy reactivo, sirve, o sea, combustiona fácilmente. Quiere decir que con cualquier descarga eléctrica en un bosque podría incendiar bastante proporción de suelo terrestre, si llega a haber más del 25% de oxígeno. Es como, digamos, echarle más gasolina al fuego, porque el oxígeno sirve de combustible. ¿Cómo la Tierra hace posible regular que no decaiga el 20% de nivel de oxígeno, ni tampoco supere el 25% de oxígeno, que hace peligroso por efectos de combustión masiva, ¿no? La estrategia que utiliza la Tierra es bastante curiosa, sencilla. La Tierra, en las zonas no tropicales, en las muy nortes, boreales o australes, muy al sur, los principales vegetales que existen multicelulares no son los árboles, sino los pinos, los coníferos. Y los coníferos tienen una característica, es que su resina, su ámbar, es demasiado combustible. O sea, fácilmente se incendia y es muy combustible. Por eso ustedes en las noticias escuchan con cierta probabilidad en el año de que se incendian bosques en las latitudes altas, boreales, Canadá, Estados Unidos, Australia, Argentina, Chile, donde hay presencia de este tipo de pinos, ¿no? Mientras que en el trópico no. En el trópico existen árboles como los que nosotros conocemos aquí en Colombia, ¿no? Los pinos no son comunes. Y los árboles normales no tienen ese ámbar tan combustible como si lo tienen los pinos. Entonces, si cae una descarga eléctrica aquí en el trópico, en las selvas forestales, se apaga rápidamente porque además son muy húmedas. Entonces, cuando hay una descarga eléctrica, casi siempre los incendios son en las latitudes altas o bajas del planeta Tierra. Y la ventaja de eso, si hay una ventaja muy importante, es que las formas de vida, la biodiversidad en las latitudes altas es muy poquita. Realmente la gran diversidad del planeta Tierra está concentrada en los trópicos, ¿no? Entonces, lo que se quema allí, lo que se pierde realmente es poquito a nivel de comparación de porcentaje de biodiversidad comparados con el trópico. Entonces, cuando se quema estos bosques, el nivel de oxígeno baja automáticamente. Y de esta manera hace posible que el nivel de oxígeno en toda la atmósfera terrestre, sin que se haga conscientemente, ¿no? El planeta Tierra lo hace así naturalmente, nunca supere el 25%, gracias a estas combustiones en estos bosques de coníferos en las latitudes altas y bajas del planeta Tierra. Eso es muy interesante e importante.